Hola, mi nombre es Alondra Arango y el día de hoy les voy a explicar el sistema político de Argentina. Bien, pues vamos a comenzar por el inicio, la Argentina indígena. El actual territorio que hoy conocemos como Argentina estaba agrupado en al menos 38 grupos étnicos y eran alrededor de unas 300.000 personas. En el noroeste practicaban la agricultura y en el resto del territorio eran cazadores-recolectores. Aquí abajo les voy a dejar las culturas más extensas, que fueron varias, pero pues en realidad eran muchísimas más. Lamentablemente, la historia argentina ha invisibilizado y ha negado las poblaciones indígenas que habitaron estos territorios. Esto gracias al proceso de colonización y también por las campañas militares que se vivieron en el siglo XIX, que provocaron que varios pueblos indígenas fueran desaparecidos, aunque actualmente otros tantos siguen en pie. Muy bien, pues a partir de aquí les voy a hacer una línea del tiempo con todos estos procesos importantes que vive el país, comenzando por la conquista y la colonia. En el año de 1516, la conquista es causada por el descubrimiento del Río de la Plata. Gracias a Juan Díaz de Solís, que arriba a un estuario en donde desembocan estos grandes ríos en busca de un paso meridional para poder adentrarse al Océano Pacífico. Los sobrevivientes de esta expedición contaron en España que en este lugar reinaba un hombre blanco al que llamaban el Rey de la Plata o argentino por la cantidad de metal que poseía. El siguiente proceso importante es la separación de Nueva Andalucía y el nacimiento de la gobernación del Río de la Plata, porque la Nueva Andalucía era la gobernación más importante en el país, ya que en torno a ella giraban las demás gobernaturas, y es el 24 de noviembre de 1569 cuando llega el primer gobernador a la provincia de Nueva Andalucía, que fue creada por la Real Cédula en 1568. En 1617, el rey Felipe III dividió el territorio en dos gobernaciones distintas. La primera, la gobernación del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y la jurisdicción de Santa Fe, Corrientes y la Concepción del Bermejo. Y la otra parte era la gobernación de Paraguay, con capital en Asunción, y la jurisdicción sobre Villarrica, Santiago de Jerez y la ciudad real del Guaira. En 1776, las reformas borbónicas también generarían grandes cambios en América, comenzando por la separación del Virreinato de Perú y el nacimiento del Virreinato del Río de la Plata. El rey Carlos III crea este virreinato, cuyo primer virrey sería Pedro de Ceballos, y fue creado con la última división de españoles en América en 1776, y incluía lo que hoy conocemos como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil. Su capital era Buenos Aires. El auge independentista del siglo XIX fue encabezado por Juan José del Paso y los criollos, que fueron motivados por las victorias que tuvieron contra los ingleses y comenzaron a demandar la independencia total de España antes que cualquier otro territorio bajo el mandato español en América. Sin embargo, Cornelio Saavedra les dijo y les aconsejó que debían de esperar a que España estuviera aún más debilitada por los franceses. La primer junta de 1810 fue el primer gobierno establecido y fue instaurado el 25 de mayo de ese año como consecuencia del proceso de independización. Esto fue dividido entre morenistas o radicales, que los morenistas eran liderados por Moreno y querían impulsar medidas que consagraran a la igualdad ante la ley, y los saavedristas, que también eran conocidos como conservadores y eran liderados por Saavedra porque pensaban que había que gobernar en nombre de Fernando VII hasta que se supiera si el imperio napoleónico iba a perdurar. La Junta Grande de 1811 sucedió a la primera junta el 18 de diciembre de 1810 y gobernó hasta septiembre de 1811, y se caracterizó por lograr incorporar a los diputados de las ciudades del interior. Los triunviratos de 1811 a 1814 fueron los órganos ejecutivos que integraron a 3 miembros que eran llamados triunviros y gobernaron las provincias unidas del Río de la Plata durante su proceso. El último de estos es el directorio de 1814 a 1820, y fue en enero de 1814 cuando la Asamblea suprimió al triunvirato y creó este nuevo sistema de gobierno, el directorio, que centralizaba el poder en una sola persona y era visto como el poder ejecutivo
que era ejercido por el gobierno entonces revolucionario. Este poder recayó en una persona que era denominada el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el 26 de enero se constituyó un Consejo de Estado que estaba formado por 9 miembros cuya misión era asesorar al director. Algunos de los nueve artículos del directorio se los voy a poner en la diapositiva. En 1820 se vivió un clima de gran inestabilidad política debido a la batalla conocida como la Batalla de Cepeda de febrero de 1820, cuando los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, derrocaron al directorio. A partir de entonces, cada provincia se gobernó por su cuenta y los principales beneficiados de esta situación fue Buenos Aires, porque era en ese entonces la provincia más rica y que retuvo pues así las rentas de la aduana y de los negocios del puerto. Para 1880 se produjo el último conflicto entre un Estado nacional y las provincias autonomistas bonaerenses. Estos porque se oponían estos últimos a la ciudad de Buenos Aires como capital federal del país, y no querían que quedara separada de la provincia. El poder ejecutivo no dudó en enviar al Ejército Nacional en contra de los sublevados, que fueron sometidos rápidamente. Del periodo de 1916 a 1930 es conocido como la etapa radical, debido a que Hipólito Yrigoyen, con dos periodos de gobernación de 1916 a 1922 y de 1928 a 1930, y el otro, que era Marcelo T. de Avelar, con un periodo de 1922 a 1928, fueron los mandatarios cuya doctrina política fue conocida como radicalismo. La década infame o restauración neoconservadora fue este periodo de tiempo entre los años 1930 y 1943. En el año de 1930, para ser más específicos, en septiembre, el golpe de estado militar dado por el general radical José Félix Uriburu logró derrocar al el entonces radical Hipólito. Las políticas aplicadas durante estos 13 años que duró la década infame pues traerían consigo un considerable crecimiento en el sector industrial, lo que lograría dejar de lado al sector agropecuario, y esto inevitablemente dejaría una migración masiva de personas del campo a la ciudad. Carlos Menem, de 1989 a 1999, pues vivió la caída del muro de Berlín y este término de la época del mundo bipolar, que combinó el avance de Estados Unidos hacia la región latinoamericana, y fue Carlos quien se encargó de querer implantar esta fórmula económica del Consenso de Washington, que era un proyecto de corte neoliberal y que procedió pues a implementar en Argentina. Aquí abajo les dejo las características más importantes.
Desde Néstor Kirchner hasta Alberto Fernández, quien es el presidente actual de Argentina, las prácticas político-económicas de Perón pues volverían una vez más a la historia del país. Esto en 2003 a 2015, que fueron la etapa de tiempo de los mandatos consecutivos de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, quienes implementaron lo que conoceríamos como el kirchnerismo. En 2015 a 2019, el mandato presidencial quedó a cargo de Mauricio Macri, y él fue el encargado de implementar una serie de medidas económicas y políticas con el objetivo de revertir la situación económica y social del país. Alberto Fernández es actualmente el presidente de Argentina desde 2019 hasta la actualidad, y él fue el encargado de implementar nuevamente el modelo peronista y ha destacado pues por distintos puntos económicos en su gestión, que voy a dejar aquí abajo en la diapositiva. Bien, ahora voy a explicarles el poder ejecutivo. El artículo 87 pues dispone que este poder debe de ser desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación, que es unipersonal. Solo pueden ser elegidos los argentinos nativos o por opción, y el presidente dura un periodo de 4 años, que es elegido a través del voto popular. Y la doble vuelta pues debe obtener más del 45% de los votos. También tiene la oportunidad de ser reelegido solo por un periodo más de tiempo, que debe de ser consecutivo, y lo acompaña el vicepresidente, que es elegido por la misma modalidad y el periodo que el presidente. El Poder Legislativo está a cargo del Congreso de la Nación, que está compuesto por 2 cámaras, la de Diputados de la Nación, que tiene 257 miembros elegidos de forma directa, duran un periodo de 4 años y son reelegibles, y son renovables por mitad cada 2 años. Por otra parte, tenemos a los senadores de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que es ejercida por el vicepresidente de la Nación, pero no tiene un voto, a excepción de que estén en caso de empate. Está compuesta por 3 senadores por provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. Los senadores son elegidos de forma directa y duran 6 años en el cargo, y es renovable cada 2 años. Corresponden 2 bancas al partido político con la mayoría de votos y la restante al partido siguiente. El Poder Judicial corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina y los tribunales inferiores, que administra la justicia. Está compuesta por jueces nombrados por el presidente de acuerdo con el Senado, y tiene 2, el Consejo de Magistratura, que administra el Poder Judicial, y el Ministerio Público, que es un organismo independiente y autónomo que debe funcionar para la promoción de la actuación de la justicia en defensa de los intereses colectivos.